Muy buenas noches, profesor Edwin Royer y compañeras Karen Cedeño y Yamilet Vergara. Mi nombre es Lorena Díaz. Soy estudiante de la maestría TIC aplicada a la educación del conocimiento científico. Estamos desarrollando un proyecto de aprendizaje dentro de la asignatura Aplicación Didáctica de la Red, donde hemos aprendido como experiencia la videoconferencia. El día de hoy nos toca como grupo demostrar los aprendizajes obtenidos dentro de este tema, y para ello hemos decidido presentar una videoconferencia denominada Bases Fundamentales de la Educación Panameña. ¿Por qué hemos elegido este tema? Lo hemos elegido porque consideramos que como docentes es importante que conozcamos cuáles son las normas que rigen nuestra educación en este país. El sistema de educación panameño está fundamentado en la Ley 47 del 24 de septiembre de 1946, modificada por la Ley 34 del 6 de julio de 1995, por la Ley 50 del 1 de noviembre del 2002 y por la Ley 60 del 7 de agosto del 2003. Está conformada en 7 títulos. Cada título comprende diferentes áreas de la educación. Vamos a empezar entonces con el título 1, que comprende las disposiciones fundamentales de la educación panameña, que incluye la norma, los fines y los objetivos. Solamente tiene un capítulo. Tenemos el título 2, que comprende todo lo que es la organización administrativa. En la organización administrativa está organizada en el capítulo 2. En el capítulo 1 encontramos todo lo relacionado a las instituciones que forman parte del sector educativo y la sociedad vinculada a ella. Se rige bajo los mismos principios y normas del Ministerio de Educación. En el capítulo número 2, del título 2, encontramos la descentralización educativa, en donde es organizada por regiones escolares, subdividida en circuitos y a su vez en zonas. En el título 3 encontramos la estructura académica del sistema educativo, en donde en el capítulo número 1 encontramos la organización del subsistema regular, que comprende 3 niveles, que sería el nivel de educación básica general, con una duración de 11 años, que inicia en el preescolar hasta 9º grado, el segundo nivel de enseñanza, que es la educación media o los bachilleratos, y el tercer nivel de la educación superior. El tercer nivel, perdón, sería la educación superior o universitaria, que es impartida en las universidades. Entonces, recapitulando el sistema educativo en el capítulo 1 del subsistema regular, los 3 niveles: preescolar, educación básica general, perdón, educación media y la educación superior. En el capítulo número 2 del título 3, entonces encontramos el subsistema no regular. Este subsistema no regular contempla los sistemas formales y no formales de la educación panameña, conformada por los estudiantes que no están incluidos en el subsistema regular. También se divide en 3 subsecciones, que sería la sección inicial, que serían los estudiantes de preescolar, la segunda sección, que está conformado para niños y jóvenes y adultos en distintos niveles y modalidades, donde se busca adaptar las formas de aprendizaje que estos estudiantes tienen y se orienta al logro de inserción de estos estudiantes a la sociedad
normalmente en lo que es el subsistema no regular, en la sección 2, está dirigida para chicos mayores de 15 años. En la tercera sección del capítulo 2 también encontramos la educación especial, que esta está destinada a atender a las personas que por sus condiciones físicas, sensoriales, mentales o sociales no pueden beneficiarse óptimamente del proceso de enseñanza-aprendizaje que se ofrece en el subsistema regular. En el capítulo 3, el título 3, encontramos sobre la educación particular. Se encuentra ahí desglosado todos los artículos relacionados a la regulación de las escuelas privadas, buscando que las escuelas privadas cumplan con los objetivos y fines que tiene o que contempla la educación panameña. En el capítulo 4 encontramos una serie de artículos relacionados a la cultura, donde a través del Ministerio de Educación es el responsable de buscar la preservación de los elementos de identidad nacional, los cuales nos diferencian como nación y nos unen como una comunidad universal. En el capítulo 5 se encuentran organizados una serie de artículos que están relacionados a las becas, todo aquello que regula programas educativos destinados al desarrollo intelectual y talentos de aquellos estudiantes que tienen ya sea méritos a nivel académico, méritos a nivel de habilidades, o estudiantes que desean pues superar y necesitan ayuda. Entonces todos estos elementos se encuentran en el capítulo 5 del título 3. Ahora vamos a hablar del título 4. En el título 4 está destinado a lo que es el personal docente, administrativo y educando. También posee 4 capítulos. En el primer capítulo están todo lo que son las disposiciones generales, en donde nos desglosa las obligaciones y los derechos de los docentes y el personal administrativo que trabaja en educación. En el capítulo 2 nos habla sobre los nombramientos y las promociones del personal docente y administrativo en el sector primario. En el capítulo 3 también toda la normativa legal que rige a los docentes y personal administrativo del sector secundario, y en el capítulo 4 se encuentran aquellos beneficios que están destinados a los estudiantes, denominado Fondo Estudiantil, que se supone que es un programa que sirve para apoyar a los estudiantes en caso de necesidades como enfermedades, accidentes. Este entonces son los componentes del título 4. En el capítulo 5, capítulo 1, aquí encontramos todo lo relacionado con finanzas, equipo y material de enseñanza. Allí incluye todos aquellos recursos que se destinan para que la educación panameña funcione. También en el capítulo 2, el título 5, tenemos la imprenta nacional, que es llevada bajo la administración y dirección del Ministerio de Educación. Y continuamos en el título 6, encontramos 9 capítulos. En el primer capítulo se habla sobre la planificación y la investigación educativa. El capítulo 2 sobre el currículum. En el capítulo 3 sobre la comunidad educativa, padres, estudiantes, escuela. Capítulo 4 y el capítulo 5 habla sobre la formación docente y la carrera docente. El capítulo 6 sobre la orientación educativa profesional, lo que se le llama actualmente equipos psicopedagógicos.
el capítulo 7, la evaluación educativa, capítulo 8, la supervisión educativa, el capítulo 9 sobre los recursos didácticos. En el título 7 son disposiciones generales relacionadas a la educación. Bien, vamos entonces a iniciar, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que es el título 1. En el título 1, capítulo 1, se destacan los principios, fines y normas que rigen la educación panameña. Vamos a tratar puntos claves que son importantes para nosotros recordar en este capítulo 1, en donde se considera la educación como un derecho y un deber de toda persona, indistintamente de la edad, etnia, sexo, religión, posición económica, social o ideas políticas. Otro aspecto importante es que considera al ser humano como un sujeto y objeto de la educación, por lo que se debe considerar los factores psicosociales de su formación y sus características dentro del contexto cultural. Es al Estado entonces que le corresponde organizar y dirigir todo el servicio público de la educación a fin de garantizar la eficiencia y efectividad del sistema educativo nacional. Otro aspecto importante es que se basa en los principios universales, humanísticos, cívicos, éticos, morales, democráticos, científicos y tecnológicos, y en la idiosincrasia de las comunidades y la cultura nacional. Otro aspecto importante es que la educación es permanente, como un proceso que se realiza a través de toda la vida en el ser humano, por lo tanto, debe mantenerse siempre actualizada. La educación también enfatiza la participación de las personas que viven en las comunidades indígenas y se enfoca en el derecho de preservar y desarrollar su identidad y su patrimonio cultural. La educación se basa en la ciencia, utiliza sus métodos, fomenta el crecimiento y difusión y aplica resultados para asegurar el desarrollo de la persona humana y de la familia, al igual que la afirmación y fortalecimiento de la nación panameña como comunidad cultural y política. Bien, esos son todos los elementos que conforman las leyes fundamentales de la educación panameña, pero hay otros elementos que la compañera Yamilet Vergara va esta noche a explicar en la conferencia que le corresponde a ella, que es acerca de los fines de la educación panameña. Continuando con el tema bases fundamentales de la educación panameña, les explicaré los fines, los objetivos, los pilares de la educación, la estructura académica del sistema educativo panameño. Fines de la educación. Como bien lo expuso la compañera Lorena, la educación panameña se concibe como un derecho y un deber del individuo y el medio más importante para lograr su pleno desarrollo personal y social. La educación se orienta por los siguientes fines: contribuir al desarrollo integral del individuo para tomar decisiones con elevado sentido de solidaridad humana, coadyuvar en el fortalecimiento de la conciencia nacional, la soberanía, el conocimiento y valoración de la historia patria, práctica de la democracia, infundir en el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de gobierno. Fortalecer el conocimiento y respeto de los derechos humanos. Fomentar todas las habilidades para el fin científico y tecnológico, como base para el progreso y mejoramiento de la calidad de vida. Impulsar, fortalecer y conservar
el folclore y las expresiones artísticas de toda la población. Continuando con los fines de la educación, fortalecer y desarrollar la salud física y mental por medio del deporte y actividades recreativas. Incentivar la conciencia para la conservación de la salud, fomentar la conciencia ambiental, fomentar los valores de la familia, fomentar el hábito del ahorro, como el cooperativismo y la solidaridad. Siguientes fines de la educación: contribuir a la formación, capacitación y perfeccionamiento permanente de la persona como recurso humano, garantizar el desarrollo de una conciencia social a favor de la paz, tolerancia y la concentración para el entendimiento, reafirmar los valores éticos, morales y religiosos, consolidar la formación cívica. En el siguiente punto, los objetivos de la educación. Favorecer que todos los alumnos alcancen, de acuerdo a sus potenciales, el pleno desarrollo de sus capacidades. Garantizar el dominio de los sistemas esenciales de comunicación, razonamiento y habilidades para aprender por sí mismos. Promover la autoformación de la personalidad. Siguiendo con los objetivos. Desarrollar las conductas que faciliten la comprensión de las relaciones del entorno. Garantizar la formación en el pensamiento crítico y reflexivo. Propiciar que internalicen valores, costumbres, creencias, tradiciones y actividades esenciales del ser panameño. Promover la importancia de la familia, respeto, derecho a la vida y cultura de paz. En el siguiente punto, los pilares de la educación, que son 4. Aprender a saber, que consiste para cada persona en aprender a comprender y concentrarse en el mundo que lo rodea. Aprender a hacer, enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos. Adaptar la enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible. Aprender a hacer. Capacidad de autodirección, responsabilidad, solución de problemas, toma de decisiones y valores propios de las personas para percibirse a sí mismo y a los demás. Aprender a convivir, capacidad para establecer y desarrollar relaciones sociales en todos los entornos. El siguiente punto es la estructura académica del sistema educativo. Se divide en subsistema regular y subsistema no regular. El subsistema regular está dividido en 3 niveles. Primer nivel, la educación básica general, que está dividido en etapas como la preescolar, la primaria y la premedia. La preescolar, en esta etapa de formación, tiene como finalidad desarrollar de manera integral las áreas psicomotoras, cognitivas y afectivas de los niños y niñas, aplicando estrategias y estilos pedagógicos apropiados al desarrollo psicoevolutivo de los estudiantes de esta edad escolar, partiendo de su natural condición del desarrollo, de sus potenciales, de la adquisición del lenguaje, del desarrollo psicomotriz,
del desarrollo de habilidades, destrezas básicas, la libre expresión y socialización de su personalidad y desarrollo lógico-matemático. La etapa primaria comprende la educación entre 6 y 11 años. Permitirá, por un lado, la continuidad, afianzamiento y desarrollo de las áreas cognitivas, psicomotoras y socioafectivas, profundizándose en la formación de la personalidad, fortalecimiento e incrementando sus experiencias psicosociales para el eficaz desenvolvimiento de su vida y el desarrollo de las diversas competencias intelectuales a fin de que pueda continuar estudios creativamente. La etapa premedia es la etapa final de la educación básica general. Se desarrolla en estudiantes cuyas edades oscilan entre los 12 y 15 años. Este estadio de desarrollo se caracteriza por comprender el llamado periodo crítico o de trascendencia en el desarrollo del sujeto. En él se operan y aparecen rasgos del adulto como resultado de su transformación biológica, al igual que el impulso de la autoconciencia, la interacción social como grupos coetáneos y relacionados con los adultos. En el segundo nivel de la educación es la etapa media. En esta etapa abarca todos los aspectos del proceso educativo, que además de una enseñanza general, presenta el estudio de tecnologías y ciencias afines y a la adquisición de conocimientos prácticos, actitudes, comprensión y conocimientos teóricos referentes a las ocupaciones de diversos sectores en la vida económica y social. Y entendemos además que la enseñanza técnica profesional es también de gran ayuda en esta gran etapa. El tercer nivel, educación superior, que es la universidad, que va desde los niveles de técnico hasta las licenciaturas, también como los posgrados, maestrías, doctorados y postdoctorados. Hasta aquí ha sido mi intervención. A continuación, mi compañera Karen Cedeño seguirá exponiendo más sobre el tema bases fundamentales de la educación panameña. Y continuando con el tema de las bases fundamentales de la educación panameña, les estaré hablando acerca del currículum panameño y las competencias. El currículo educativo de Panamá es regido en base a las disposiciones y currículum vigentes del Ministerio de Educación y las políticas de la Constitución Nacional de la República de Panamá. Se desarrolla en el sistema oficial y particular, sin discriminación de género, raza, religión y clase social al servicio de la población estudiantil. Dentro de las competencias de la educación básica y general y la educación media, les mencionaré las siguientes. La comunicativa, en donde se da la utilización del lenguaje oral y escrito, aprendizaje, expresión, control conductual y emocional, de todo tipo de lenguaje. Otra competencia, pensamiento lógico matemático. Utiliza los números, operaciones básicas, símbolos, formas y razonamiento lógico. Crear, interpretar y relacionar información del mundo real. Otra competencia sería conocimiento e interacción con el mundo físico. Permite interacción con el entorno para respetar, predecir y conservar el ambiente. Otra competencia,
tratamiento de la información y competencia digital, habilidad para buscar, transformar y transmitir la información, utilización de TIC, tecnología de información y comunicación, y TAC, tecnología del aprendizaje y del conocimiento. Otra competencia social y ciudadana, empatía, ponerse en lugar de otro, respetar las diferencias religiosas, culturas, democráticas. Otra competencia cultural y artística, apreciar y respetar las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. Otra competencia, aprender a aprender. Consiste en enfrentarse a problemas y aplicar soluciones, descubrir cómo aprender y qué hacer con el aprendizaje adquirido. Autonomía e iniciativa personal, capacidad de elegir y tomar iniciativas en el plano personal, social y laboral. Práctica de valores, perseverancia y creatividad. Dentro de las competencias de la educación superior se encuentran 27, entre ellas capacidad de abstracción y análisis, capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, capacidad para organizar y planificar el tiempo, conocimiento sobre el área de estudio y la profesión, responsabilidad social y compromiso ciudadano, capacidad de comunicación oral y escrita, capacidad de comunicación en un segundo idioma, habilidades en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, capacidad de investigación, capacidad de aprender y de actualizarse permanentemente, habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas, capacidad crítica y autocrítica, capacidad para actuar en nuevas situaciones, capacidad creativa, capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, capacidad para tomar decisiones, capacidad de trabajo en equipo, habilidades interpersonales, capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes, compromiso con la preservación del medio ambiente, compromiso con su medio sociocultural, valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad, habilidad para trabajar en contextos internacionales, habilidad para trabajar en forma autónoma, capacidad para formular y gestionar proyectos, compromiso ético, compromiso con la sociedad. El docente en la educación. El docente es aquel profesional preparado educativamente para enseñar. Asume ante sus alumnos el papel de guía, mediador y consejero. Tiene un gran intelecto en la materia que imparte, domina las nuevas tecnologías y tiene la capacidad para el trabajo en equipo, con un alto grado de adaptabilidad a las situaciones conflictivas y cambiantes del aula y del contexto social. Fortalece constantemente su crecimiento personal en base a 3 cualidades necesarias para un buen docente: la ejemplaridad, la autoridad moral y la madurez afectiva. La formación del docente se enfoca en 4 aspectos fundamentales: el perfil del docente panameño, la calidad de la formación del docente, los centros de formación del docente y el Ministerio de Educación. Dentro del perfil del docente panameño debe ser capaz de preservar la salud física, mental y social. Debe estar comprometido con valores cívicos, morales y otros. Debe poseer un grado mínimo de formación a nivel de posmedia. Dentro de la calidad de la formación del docente, el MEDUCA proporciona una estructura adecuada y se encarga de su mantenimiento y actualización. Los centros de formación del docente contarán con escuelas de prácticas profesionales atendiendo a las necesidades socioeconómicas. Por último, el Ministerio de Educación
organiza programas para la formación de docentes, diseña la política de capacitación de docentes y garantiza que los docentes de áreas indígenas tengan formación bilingüe. Otros aspectos muy importantes dentro del rol y perfil del docente es que facilita la construcción del conocimiento, impulsa capacidades, planifica y diseña sus actividades, es orientador y agente de cambio y es un gran líder y mediador. Otro aspecto muy importante a mencionar es la evaluación del docente, en la cual él debe entender la manera entonces en que aprenden los estudiantes, de acuerdo a sus fortalezas y debilidades. Él va entonces a ayudar al aprendizaje. Dentro de ellos puedo mencionar 5 aspectos fundamentales, entre ellos, criterios de evaluación, que no es más que la recolección de datos y comunicación de resultados. Los indicadores dan indicios o señales observables de aprendizaje, competencias, tarea o producto que el estudiante realizó. Otro aspecto serían los conocimientos de utilización y aplicación de los mismos para entonces resolver problemas. Otro aspecto serían los valores, en la cual se evalúan a través de conductas manifestadas. Y por último, las actitudes, que son conductas que pueden ser favorables y desfavorables. Se pueden evaluar ya sea mediante cuestionarios, listas de cotejos, escalas de actitudes, entre otras. Algunas recomendaciones de técnicas y métodos de evaluación serían las siguientes: proyectos grupales, tales como informes, diario reflexivo, exámenes orales escritos, grupales o ensayos. Los mapas conceptuales, foros de discusión, carpetas o portafolios, carteles o afiches, murales, investigaciones, estudios de casos, autoevaluación, experimentos, experiencia de campo, ya sea en discusión grupal, en ejercicios evaluativos, ensayos o poemas concretos. Otra técnica serían las observaciones, ya sea mediante entrevistas, portafolios o mini presentaciones. A manera de conclusión grupal, podemos decir que la educación panameña se encuentra en procesos de la actualización de los programas de estudio, estructuración de los elementos constitutivos de las competencias que están conformadas por contenidos conceptuales, actitudes y valores, que son los contenidos actitudinales, y las habilidades, contenidos procedimentales. También desarrollar las competencias es saber actuar de forma pertinente al contexto, con criterios definidos y empleando recursos, orientando y actualizando para la planificación didáctica, la metodología y la evaluación por competencia. También la implementación de la tecnología de la información y la comunicación en la educación y por último la certificación profesional e institucional. Muchas gracias por su atención.